Y un día, en el libro de física de Domínguez, en segundo de secundaria, aprendimos que el sabio griego Arquímedes demandó: dadme un punto de apoyo y moveré al mundo. El fulcro, la palanca de Arquímedes, hoy día es nuestra educación. Proceso interesante que arranca justamente desde que el ser es cigoto o huevo. Cuando lo conciben a los 30 segundos, ya empieza a ser un individuo susceptible de educarse, de saber, para investigar, para saber, para divulgar, para saber, para ilustrar, para saber. No se pierda esta conversación sobre educación en el canal del Congreso, en nuestro programa a través del Congreso, del canal del Congreso de la Unión. Reyes Razo lo convida cordial e interesadamente. Muchas gracias. Yoloxóchitl en náhuatl significa flor del corazón, y así ha sido su trayectoria, una flor que creció desde el conocimiento y lo convirtió en una forma de liderazgo. La ingeniera Yoloxóchitl Bustamante construyó una trayectoria como investigadora, docente y administradora en una época de profundas transformaciones científicas y tecnológicas. Escaló hasta romper con una historia de más de 75 años al convertirse en la primera mujer en estar al frente del Instituto Politécnico Nacional. Sus aportaciones al campo de la educación la han hecho merecedora de premios y reconocimientos de diversos organismos e instituciones. Porque hay flores que no solo florecen, también dejan raíz. Escenario ideal, inimaginable en una urbe tan poblada como esta, nuestra Ciudad de México, que en pleno corazón de uno de los poderes que gobiernan, que dominan, que rigen la vida nacional, la Cámara de los Diputados, exista este oasis que debe quizás servir de alimento a debates, a discusiones, a controversias, a alegatos y buenos argumentos. Estancia del libro, residencia del saber, acumulado, enriquecido, mejorado, corregido y aumentado, como se nos suele decir en cada edición. Lugar ideal para poder charlar, para poder platicar aquí en el canal del Congreso con una mexicana excepcional, una mujer de estudio, una mujer de saber, que está muy lejos de aquello de que le va muy mal a la mujer que estudia o tiene marido o corre, algo así que la sentencia solía decir. De lo desdice una carrera de saber, de estudiar, saber, estudiar, indagar, para compartir, para saber, para mejorar. Estamos aquí en la Biblioteca del Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo, con la doctora Yoloxóchitl Bustamante, distinguida científica mexicana, que aborda con una gran celeridad en su pensamiento disciplinado un tema, ya el del hombre estudioso, el de la mujer que estudia, de instantes grandes de la medicina en México, del saber mexicano, cuando recuerda a un grupo de mexicanos que encabezó don Guillermo Soberón, en el que estaba Ruy Pérez Tamayo, en el que estaba el maestro Laguna, cuando la bioquímica hizo su irrupción en el medio, en el saber mexicano. Sea usted muy bienvenida aquí al canal del Congreso, a la televisión del canal del Congreso. ¿Y qué es la bioquímica y cómo la podemos entender? Y llegado el momento, preguntar algo muy simple: ¿para qué nos sirve? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada, gracias, porque muchos de estos calificativos creo que están muy grandes, pero se aprecian y se agradecen. Pues la bioquímica es nada más ni nada menos que la descripción, el conocimiento de todo lo que ocurre en los seres vivos. Así de sencillo. En un ser humano, en un cuerpo humano, está para su estudio la bioquímica. Pero también está en una planta, también está en un hongo, también está en un musgo, en todo lo que sea considerado vivo, incluidos, por ejemplo, los virus, que se discute si son o no seres vivos, pero todos estos organismos, de alguna manera muy simples unos hasta muy complejos los otros, tienen una serie de reacciones que ocurren como la forma de llevar a cabo su fisiología y su comportamiento. Entonces, la bioquímica es la base de conocimiento de todo esto.
y que sirve de base para la biofísica, para la ingeniería bioquímica, para la biotecnología, que ahora son las descripciones que se escuchan más comúnmente que simplemente bioquímica. Doctora Yolosóchitl Bustamante, también para indagar un poco más, ¿quién es el padre de la bioquímica, si acaso hay una paternidad, como en muchas de las ciencias que no son familiares? Yo creo que sería difícil describirlo, porque a ella se ha llegado por muchos caminos. Ajá. Y creo que sería injusto plantear que hay uno que fuese el padre de la bioquímica. Pero realmente se ha hecho bioquímica desde la antigüedad, porque, por ejemplo, la utilización de fermentaciones para preparar bebidas y proteger alimentos, pues son actividades bioquímicas. La propia cerveza que viene, o el vino que viene de la antigüedad. El queso, el pan, todo ello lleva la actividad de fermentos, que se les llamaban antes, enzimas más comúnmente conocidas ahora, y todos eran actividades bioquímicas. Entonces ellos empezaron a hacer bioquímica productiva, con alguna finalidad. ¿Y cómo repercute en la carrera de una mujer que estudia bioquímica? ¿Para qué le sirvió inicialmente? ¿Trabajó usted en laboratorios? ¿Trabajó usted en la industria química farmacéutica de México? Primero que nada, me quedé en la misma Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, que es en donde estudié realmente desde tercero de secundaria hasta completar el doctorado. Ahí por el plan sexenal. Ahí por el plan sexenal, exactamente. Ahí está el viejo edificio que había sido el edificio del internado del Politécnico, y que al desaparecer esta función fue convertido en ciencias biológicas. Pero enfrente del plan sexenal había ya el Politécnico, estaba la prevocacional número 3. Un edificio de ladrillo rojo. Exactamente, y sigue existiendo por esa zona el CECIT 9, que está ahí a un costado del plan sexenal también. Es una zona politécnica, era la parte de lo que conocíamos como el casco de Santo Tomás. Pero iba a ser la ciudad politécnica, que yo que tengo entendido echó a perder, frustró el temblor de agosto del 57. 27 de julio del 57. 27 de julio. Sí, exactamente. Sí, fue de sábado para domingo. Y en la ciudad politécnica yo fui a los edificios casi frente al Rubén Leñero. Exacto. Retorcidos, se vinieron abajo, se frustró la ciudad politécnica. El de la Escuela Superior de Comercio y Administración frente al de Medicina. Un poco más adelante estaba lo que era el cuadrilátero nuevo, donde estaba el campanario. Y había la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia, la de Economía, y esos edificios, algunos se dañaron, y ya la situación venía medicina cambió. Rural también, ¿verdad? Medicina rural. Medicina se llamaba así, Escuela Superior de Medicina Rural. Rural, sí. El concepto era el poder hacer buena medicina en cualquier condición, tan complicada como podría ser el medio rural. ¿Por qué? El país tenía una gran necesidad de médicos en esas zonas, no en las grandes ciudades, sino en la zona rural. Y esa era, digamos, que la vertiente que se seleccionó para esa escuela. Desafortunadamente, la competencia con los médicos de otras instituciones hizo que se buscara el quitar el calificativo de rural, porque ponía a los egresados, entre comillas, en desventaja. ¿Por qué había en los 50 un cierto condescendencia? Pues son del Poli, pues sí. No son los de la Uni, ¿no? Entonces, si se creaba, son los burros blancos, no son los pumas. Sí, exactamente, o se decía son los negros. Había el estadio Camino Díaz, que estaba en esa zona, y muchos estudiantes que no tenían en dónde vivir. Recordemos que en esa época solo existían la universidad y el Politécnico. Y entonces, para venir a estudiar, muchos jóvenes de provincia venían prácticamente con una mano adelante y otra atrás. Y muchos de ellos se quedaban a vivir en las afueras, en los espacios que tenían accesibles del estadio. En el graderío abajo. Samuel Ocaña García, que luego sería gran gobernador de Sonora, recientemente fallecido, es egresado del Politécnico como médico, y luego como gran neumólogo y como un político que hasta el propio don Andrés Manuel López Obrador lo elogiaba sin cortapisa, sin mengua. Otro gobernador, el de Yucatán, Luna Can, también vinieron, y hasta el día que lo sacaron con el ejército en tiempo del ingeniero Peralta.
Ese es un común denominador. ¿Cuál? Venían gente de los estados a formarse en el Politécnico, en donde la educación era completamente gratuita, Sí. con la intención de que regresaran a sus lugares de origen. No para que se quedaran en la ciudad, sino para que regresaran a sus lugares de origen. Yo ingresé al Politécnico en el 56 a tercero de secundaria. Y en esos tiempos, digamos que el 97% de la población del Politécnico era gente que venía de los estados. Si acaso un 3-4% variaba, éramos gente de la ciudad, porque el objetivo era ese, darle atención a todos que tenían dificultades para ingresar a instituciones de educación media, superior y superior en esas entidades en donde no había oferta. Entonces, para usted el Poli apenas tenía 20 años de existencia a partir de la creación 36. del presidente Lázaro Cárdenas. Era muy fuerte, estaba muy vivo el ideario, el cardenismo que impregnaba y propició el nacimiento del propio Instituto Politécnico Nacional, maestra. Totalmente, realmente sí se impregnaba uno de la visión con la que había sido creado el instituto. Ajá. Y veía uno como efectivamente muchos de los jóvenes se regresaban a su lugar de origen para hacer el esfuerzo de cambiar aquel lugar que los había visto nacer. Había pocas oportunidades de trabajo para cualquiera de las profesiones. Fue propiciando que muchos de ellos terminaran quedándose en la ciudad y aquel origen y buena idea con la que fue creado, pues se fue desvirtuando un poco. Ajá. En los 70s aparecen las instituciones de educación superior en los estados, entonces realmente la oportunidad para estudiar se multiplica de una manera muy impresionante en muy corto tiempo y da la posibilidad de que mucha gente tenga acceso a esas instituciones. Había jóvenes que se venían de 13, 14 años sin tener familia en la Ciudad de México, que pasaban unas experiencias espantosas, difíciles, con tal de estudiar. Y por supuesto el compromiso con la educación que ellos tenían era irrebatible. Hacían el esfuerzo de vida de estudiar. Y eso tenía resultados muy importantes, porque esa gente sí estaba comprometida con su formación y después con la aplicación de sus conocimientos en cualquiera de los campos que hubieran elegido para formarse. El tiempo fue haciendo que esto cambiara un poco. Al inicio de este siglo, en el 2013-14, nos encontrábamos una proporción completamente invertida. Ya en las escuelas del Politécnico de la zona metropolitana, el 95% era alumnado de la zona metropolitana y el otro 5% correspondía a estudiantes que venían de los estados que estaban colindando fundamentalmente con la zona metropolitana. Ya había pasado el fenómeno que posibilitó el presidente Echeverría de crear una en educación tecnológica, de la que el doctor Héctor Mayagoitia Domínguez era subsecretario con el doctor Bravo Aguja, y que decían que ni tan bravo ni tan aguja, le llegaron a decir en plan de broma a los estudiantes, pero crearon la universidad también, la metropolitana. ¿Sí? El espíritu politécnico, ¿en qué radica hoy día, en los años en que usted ha tenido no solamente el privilegio de estudiar, de formarse y hasta doctorarse en el Politécnico, sino de ser su guía, su conductora, fijarle, darle meta y darle rumbo y conducción y guiar? Pues es una población 300,000 y pico de estudiantes. En este momento yo calculo que el instituto debe de andar alrededor de los 260, 270,000 estudiantes. Ajá. Y el instituto ha tenido un crecimiento que ha considerado la posibilidad de llevar su presencia nacional a diferentes lugares de la República para darle sentido al nombre de Instituto Politécnico Nacional. Ajá. Empezamos con algunos centros de investigación, después también hubo centros de, se me fue la palabra en este momento, centros de promoción del emprendurismo, que permite a los jóvenes tener los apoyos para poder, con sus conocimientos, sus ideas, generar pequeñas empresas y dar también de esa manera
cauce a la formación de valor en estos lugares. Y después, ya en las últimas épocas, se empezaron a generar escuelas tanto de nivel medio superior como superior. Ahora el número total ya no lo tengo en mente, pero calculo que andamos en más de 20 estados con presencia del instituto con alguna de estas variantes que le estoy comentando. Los muchachos ansían un lugar en el Instituto Politécnico Nacional. Cuesta mucho dinero crear un lugar, aumentar la matrícula. Quiero apuntarme en el Poli. Cuesta mucho dinero crear una plaza para ese estudiante ansioso, curioso, anhelante de saber. Sí, cuesta mucho dinero. Mire, las nuevas instancias que se construyeron en mi tiempo en diferentes lugares, tuvimos Guanajuato, fue la primera escuela de educación superior fuera de la ciudad. Tuvimos el apoyo del gobierno del estado con la donación del terreno y participación en la construcción. Pero luego viene la parte del equipamiento. Claro. Y en estas escuelas el equipamiento es fundamental para lograr el objetivo de aprendizaje de los jóvenes. En todos los demás lugares corremos con la misma suerte. Generalmente hay la participación del Estado en donde vamos y parte de los costos los absorben el instituto a través de presupuesto federal y el Estado con alguna aportación. Sin embargo, sí es muy caro. De hecho, no hemos logrado llegar a los niveles que a nivel internacional se mantienen de inversión por estudiante a nivel medio superior o superior. Carreras caras. Andamos en los últimos lugares. Hay carreras mucho más caras que otras. Yo le podría decir, medicina es una carrera muy cara. Pero ahora en tecnologías, pues el equipo que se necesita es carísimo. Es caro y caduca muy pronto. Entonces hay que estar renovando el equipo. Sí es caro formar, pero creo que si uno entiende cuál es la función de la educación para un país, es una de las inversiones que deberían de ser prioritarias realmente. De suerte que, pero se me ocurre al escuchar la exposición tan interesante que nos hace usted, maestra Yolosóchitl Bustamante, el alumno que se perfecciona, que estudia, tiene más posibilidades en la urbe que en lo rural, o lugares donde no hay tal intercambio tan intenso de vida, de sabiduría, de saber, de intercambio de información, como en las grandes ciudades. Efectivamente, eso distorsiona un poco aquel lema del instituto. El lema del instituto es la técnica al servicio de la patria. Sí. Y la patria no está en las ciudades nada más, está por todos lados. Y la idea del instituto era precisamente eso, que sus egresados estuvieran en esos lugares en donde se necesita propiciar el desarrollo, el crecimiento, el conocimiento. Eso es lo que se busca. Sin embargo, de un tiempo para acá, la inversión se ha venido disminuyendo significativamente. ¿Inversión en educación? Sí. Sí. Ha bajado. Sí, ha bajado la educación. Hay periodos en que se mantiene lo mismo de un año para otro, quizás se conserva la inflación, pero significativamente ha ido bajando. Tenemos una transición demográfica, digamos, en donde en los años 70 era una gran población de niños y jóvenes y muy pocos adultos mayores. Y esta pirámide se ha venido distorsionando y ahora es como una pera. Una base chica de jóvenes que crece hacia los adultos y que va haciéndose cada vez más amplia hacia las edades mayores. ¿Por qué? Bueno, pues las características de los medios en que ahora vivimos, los desarrollos en salud, en medicina, han hecho que la vida se extienda. Teníamos una vida promedio de 50 y tantos años y ahorita andamos acercándonos ya a los 80. Entonces, por supuesto que la gente está viviendo más años y la población se está reproduciendo menos. Entonces, este cambio en la pirámide demográfica presenta retos muy importantes. Meta usted por ahí como complicación los 2 años de la pandemia.
en donde la formación de los chicos de esa generación en todos los niveles escolares se afectó notablemente. Entonces, no hay realmente un esfuerzo que haya compensado esa falla de formación en esos 2 años, y no hay recursos para hacer esfuerzos especiales. Entonces, sí hemos tenido un deterioro muy importante en la calidad de la educación, particularmente la educación pública en este país. Durante muchos años cubrí la fuente educativa y se hablaba también de un programa escuela-industria, ligar a ambos, aprender haciendo, etcétera, una serie de binomios que hacían muy atractivo al escribirlo y al plantearlo y al escucharlo. ¿Qué tan efectivo? Como era como un medio también para reducirse, nos decían los 70s, la brecha tecnológica, que cada vez se ampliaba más y que era urgente reducirlo, y por eso surge el CONACYT con Buenos Irión, etcétera, todos usted conoce perfectamente ese mundo, ese universo. ¿En qué tanto de verdad y qué tanto de buen deseo y qué tanto de desilusión en todo ello? Yo le diría que estos centros que tiene el Politécnico de vinculación tenían en parte la idea de conectar a las empresas con el instituto, de manera que hubiese ese servicio externo que le mencionaba yo, que permitía al Politécnico generar recursos. Pero también tenía la posibilidad de colocar estudiantes dentro de esas empresas. Actualmente hay varias modalidades tratando de que los estudiantes completen su formación dentro de las instalaciones de las empresas. Con experiencia. Trabajando bajo la tutoría de un experto y completando su formación con la parte académica en su escuela o a través de educación a distancia. La verdad es que eso no ha funcionado. Hay ejemplos muy buenos, pero aislados. O pobres. ¿Por qué? Porque la mentalidad de las instituciones académicas y la mentalidad de las empresas es completamente diferente. Yo le pregunto, imagínese un empresario al que usted quiere que llegue un estudiante de 15, 16 años, menor de edad, a trabajar. No lo puede dar de alta como trabajador porque no cumple con la edad. ¿Cómo lo protege? ¿No le puede dar seguro social? ¿Qué pasa si hay un accidente? Lo invalida y lo... La otra, llega un joven con total inexperiencia. El jefe que está ahí, la persona que es nombrada como su tutor, lo ve como un posible competidor. Tampoco hay tanto interés. Hay muchas complicaciones en ese modelo. Yo he tenido la oportunidad de trabajarlo tanto estando en el Politécnico, pero también estando en el estado de Guanajuato. Y ahí se ha hecho un esfuerzo muy intenso porque este modelo funcione, pero realmente hay una gran resistencia por parte de la industria. Ahora imagínense, pensemos en la población del Instituto Politécnico con estudiantes de media superior y superior. No metamos a los de posgrado, media superior y superior. Deben de ser, pongamos 150,000. ¿En qué empresas mete usted 150,000 estudiantes? Es muy difícil. Se hablaba también desde los 50 la orientación vocacional, también como una novedad pedagógica, como para que no se frustrara el joven, la joven, el muchacho. Uno decía los muchachos, no andaba con que señores, no, los muchachos. Entonces hay también una gran frustración. Hay una gran frustración. No hay realmente una buena metodología de orientación vocacional, porque en realidad uno termina diciendo, yo voy a estudiar lo que me gusta. No, hay quien dice, yo voy a estudiar lo que produce más dinero. Y hay quien dice, yo voy a estudiar lo que dice mi papá, porque la familia ha sido de médicos, entonces tengo que estudiar medicina. ¿Y cuántos que siguen una línea de esas, cuando terminan, le regalan al papá el título y se dedican a hacer otras cosas? No hay una buena metodología, y yo creo que no nos enseñan a identificar nuestra vocación. Hay personas que tienen vocación de servicio. Se supone que todos debemos ser buenos para el servicio, pero no es cierto. No hay aptitudes. Exactamente. Entonces, ¿qué quiero ser? ¿Qué me da satisfacción hacer?
Y la otra parte, ¿tengo las aptitudes para hacerlo? Porque yo puedo tener las piernas chuecas y querer ser bailarina de ballet. Pues podré quererlo, pero nunca lo voy a lograr. Entonces, que no nada más sea lo que yo quiero ser, sino las aptitudes que tengo para eso. Y eso requiere un cierto tipo de interacción con personas capacitadas para ir detectando estas cosas y poder orientar a los jóvenes en qué les conviene estudiar, porque combina su vocación con sus aptitudes. Pero no hay una buena metodología todavía, sobre todo que se aplique de manera general a la población, y seguimos teniendo muchos jóvenes desilusionados. En el Politécnico hay una carrera que es ingeniería aeronáutica. Ajá. Muchos jóvenes terminan enojados por haber estudiado eso porque entendían que iban a ser pilotos aviadores. Ajá. Para nada, ¿verdad? No tiene nada que ver con ser piloto la carrera de ingeniería en aeronáutica. Entonces, falta mucha interacción con los jóvenes, particularmente de secundaria. Ahí es en donde debemos empezar a identificar vocación y aptitudes para poder canalizarlos de una manera más eficiente y efectiva hacia la selección de esas carreras que pueden darles éxito y satisfacción personal. Politécnico, por ejemplo, tiene 4 o 5 carreras que son las más demandadas. Medicina es la más demandada. Antes psicología, no sé ahorita. Turismo. Y dice usted, ¿en dónde van a encontrar trabajo? Pero les gusta. Meten. Ingeniería textil. La industria textil en México va en picada. ¿Tiene sentido seguir formando ingenieros textiles cuando no van a encontrar trabajo y van a tener que trabajar de otra cosa? Y entonces no es nada más la vocación de los jóvenes que van a estudiar, sino también la oferta que las instituciones les están presentando. Entonces, requiere de estudios importantes de en dónde está el país, la región, qué desarrollo está previsto para ellos, hacia dónde van evolucionando y qué profesionistas van a necesitar. Claro. Para hacer una oferta que sea congruente con lo que va a haber de oportunidades de trabajo. Alguna vez el doctor Marcos Moschinsky, distinguidísimo sabio universitario, dijo que estaban entrando a la Universidad Nacional Autónoma de México jóvenes con nivel de secundaria, entrando a... Entonces esto como consecuencia de que vengan y entren los que quieran entrar, ¿no? Que no exámenes de admisión, no selección, no competencia, y la vida es competencia, quiérase que no. Desafortunadamente, así es. De manera que entonces en el Politécnico se da ese fenómeno también de que no lleguen tan bien preparados los muchachos como para afrontar con éxito el nivel de educación al que acceden. Desafortunadamente sí. O sea, hay un examen no sé ahorita si todavía se mantenga o no, pero había un examen de ubicación, se decía, de los aspirantes a media superior. Por supuesto había una metodología. La vocacional. La vocacional, ya no se llama vocacional, ¿no? Ahora se llaman Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos. ¿Qué sentido tiene? CECIT. Alguna razón hubo, en algún momento les cambiaron el nombre. Era más claro decir vocacional, prevocacional para la secundaria, sí. Vocacional en donde uno define qué quiere ser, y la escuela superior a donde consolida su formación. Bueno, pues había un examen que se hacía a toda la población de estudiantes de secundaria que querían ingresar, y las posibilidades estaban en función de los resultados. Los mejores resultados a la escuela que pedían incorporarse, y en función de eso se les iba colocando. Y en nivel superior también. En el Politécnico, el examen de admisión para el nivel superior recibe una cantidad enorme de estudiantes. Y yo creo que no se quedan ni siquiera, no sé ahorita cómo lo estén manejando, pero en mi tiempo no se quedaba más allá del 20%, porque la capacidad del instituto no daba para más. Todos solicitaban y se les daba la oportunidad a todos. Y por supuesto se quedaban los de mejores calificaciones. Y aún en esas mejores calificaciones había desencanto.
Claro. O había el choque con la realidad al que usted se ha referido ya. O sea, yo visualizo que tal carrera es algo y la realidad me demuestra que era otra cosa. ¿Por qué? Pues porque no me informé adecuadamente, no tuve la oportunidad de conocer las opciones de trabajo que con esa formación yo podría tener. Eso está todavía deficiente en el país. Y por otro lado, maestra, en algunas situaciones el Politécnico Nacional como que se vio frenado por un fenómeno porrismo, vida interna del instituto, Sí. y que ejerció, no sé a la fecha, pues influencia para determinar lugares, población, etcétera, o beneficios para un grupo. ¿Usted lo sufrió? Quedaban algunos grupos muy pequeños, realmente ya no tenían el predominio, el poder que llegaron a tener en los 70s o 80s, o en los 90s todavía, pero ya realmente en estos años 2000 la fuerza de esos grupos fue desapareciendo notablemente. Yo podría decirle que del 2009 al 2014 no tuvimos un grupo porril consolidado que causara problemas a la institución. Sí había esos pequeños grupos que causaban a veces problemas en alguna escuela y ya dependía de la capacidad de los directivos de esa escuela para frenar y limitar su participación. Pero a nivel general de la institución, ese fenómeno había desaparecido de manera muy importante. Muy sensible. Nosotros sabemos que se nos ha dicho siempre que somos dificilísimos para la aritmética y la geometría, hablando de la primaria, del álgebra ya con Nápoles, Gándara, en el binomio de Newton. Uh-huh. Creo que yo me quedé ahí, no lo entiendo, pero ahí me quedé todavía. Pero que estamos negados para la matemática, que los números y nosotros no nos llevamos bien. ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto contribuye esa conseja, esa forma de ver la vida? Y pero tenemos también muy buenos matemáticos, claro, etcétera. ¿Qué tan cierto? ¿Y por qué la educación no borra de golpe y porrazo ese estigma para el cerebro humano de los mexicanos? Pues porque necesitaríamos preparar docentes de preescolar y de primaria, claro, muy sólidamente formados. ¿Por qué? Porque ahí es en donde el niño aprende a usar los mecanismos de su cerebro. Las matemáticas deben de convertirse en un lenguaje, son un lenguaje. Son lenguaje. Yo aprendo algunas herramientas para manejar la información matemática, pero cuando yo quiero describir un fenómeno matemáticamente, debo de ser capaz de aplicar esas herramientas para interpretar el fenómeno y poderlo describir en una o varias expresiones que no van a decirme exactamente con palabras coloquiales, sino de una manera simbólica, lo que significa. No tenemos maestros en primaria que sepan hacer eso. No los tenemos. Ahí es donde el niño debe de empezar a entender que es un lenguaje y a empezar a practicar desde la primaria cómo represento algo que estoy viendo matemáticamente. Le voy a poner un ejemplo muy simple. Yo llego a mi casa con una bolsa de naranjas. Sí. Me mandó mi mamá a comprarlas. Llego a la casa y en el momento que se las voy a dar a mi mamá, se me rompe la bolsa y se caen las naranjas. Se desperdigan. ¿Cuántas quedan en la bolsa? ¿Cómo expreso eso matemáticamente? Pues el niño tiene que saber qué herramientas puede usar para hacer esa expresión. Yo le puedo decir que ahorita a nivel universitario hay maestras que hacen grandes esfuerzos por demostrarles a los jóvenes en carreras de ingeniería cómo se puede hacer eso. Es decir, cómo usar el lenguaje matemático para expresar los fenómenos que quieren cuantificar, aplicar a un diseño, aplicar a una construcción. No lo aprendieron cuando debieron aprenderlo. Entonces, si además entramos en visiones en donde se dice
no se puede reprobar a nadie porque repetir lo daña emocionalmente, o no se puede reprobar a nadie porque no hay cupo para que repita. Esos son parámetros de decisión que afectan a poblaciones muy grandes. Y en ocasiones yo me temo que no tienen un verdadero sustento. Yo me acuerdo en la época de uno, que si el niño reprobaba, sabía que tenía que repetir. Repetir el año, claro. Y repetía el año. Y repetía el año. Y sí iba a ser más grande que los que estaban ahí, pero cuando mucho un año, no más. Porque iban de acuerdo con la edad. Entonces, no había tal trauma, pero como ahora todo lo convertimos en el problema psicológico, entonces al niño sí le pasaba mal, por supuesto, era el reprobado que estaba repitiendo, pero había manera de que siguiera adelante. Ahorita hay decisiones, voy a llamar, que emparejan a la población, pero la emparejan para abajo. No la hacen que se esfuerce, que trate de superarse, porque ¿para qué me esfuerzo si no va a haber reprobados? Hay en México, yo creo que existió antes un Consejo Nacional Técnico de la Educación en tiempo de don Agustín Yáñez, del propio don Víctor Rabauja, del maestro que referíamos, Héctor Mayagoitia Domínguez, etcétera. Existe hoy un órgano rector, gran rector, visionario, anticipatorio de la educación nuestra, la educación en México, la educación técnica. En teoría sí, está consolidado por un consejo en el que se reúnen las autoridades educativas estatales con la autoridad federal, y se discuten algunos aspectos y se toman. Pero muchas cosas ahora se deciden a nivel popular en asambleas y manifestaciones masivas en donde los maestros votan o los funcionarios votan. Entonces, el concepto calidad está sumido a otras prioridades. ¿Hay rumbo? Fíjate usted que decimos, pues México con grandes perspectivas con el TLC ahora el Tratado Triple de Comercio, con grandes visiones de país de moda en el mundo. ¿Tiene un rumbo en su educación o vamos a trompatalegazo, como solía decir don Agustín Yáñez? Le voy a poner un ejemplo y usted me dirá. 2016 tuve la oportunidad de hacer un estudio del ambiente violento en las escuelas en Guanajuato. Guanajuato, 2016. Había niños de primaria que decían, yo quiero, cuando uno le preguntaba, ¿y qué vas a estudiar? Yo voy a ser halcón. Y niños de secundaria que le decían, no, yo voy a tener alguna otra función, pero pues yo puedo ejecutarme a cualquiera. Y le decía a uno, oye, pero vas a tener una vida muy corta, esa gente vive muy poco. Y peligrosa. Terminan asesinados o en un accidente. No importa si ya gane buena lana, ya tengo lo que yo quiero, prefiero eso y disfrutar un poco a vivir la vida larga de mis papás en la miseria. Niños de 9, 10, 12 años. ¿Qué quiere decir? Que a nivel nacional las aspiraciones están distorsionadas por muchos factores sociales, políticos, económicos, culturales. Las redes sociales no ayudan mucho. Entonces, hay una fuerte influencia de lo que se difunde a través de las redes sociales en la mentalidad de los niños. Y no hay un ejemplo que contrarreste eso y que permita a los niños decir, no, yo quiero, ¿no? Hay una influencia muy grande negativa. Entonces, no se ha tomado, lo diría coloquialmente, al toro por los cuernos, que sería decir, ¿qué queremos de la educación en el país? ¿Qué queremos realmente de la educación? Hay ejemplos de países, yo le podría quizás como uno de los más recientes, Estonia. Lugar pequeñito que puede caber no sé cuántas veces en nuestro país, y esa es una ventaja seguramente, que decidió cambiar su sistema educativo y pasó de no existir, porque nadie sabía de Estonia, a tener unos lugares
predominantes en calidad educativa y resultados de sus estudiantes. ¿Por qué? Porque decidieron hacer un cambio. ¿Por qué? Porque necesitaban que el país creciera y se desarrollara. No tenían de qué vivir, entonces tenía que haber un cambio fundamental desde abajo hacia arriba. Y han logrado un cambio radical. Así hay otros lugares que lo han demostrado. España pasó de lo rural con Franco a un gran auge educativo de 30 años. Y otra vez va a decaer. Bueno, pero llegó así, pero en un momento dado el PSOE lo había llevado ahí. Luego entonces, pero de esta interesantísima, sustanciosa plática, no hay un ideal nacional. Decíamos que este era el país en forma de cuerno de la abundancia. Y se decía que luego nos habían dado del puro cuerno y nada de abundancia, en fin, se prestaba para muchas. Pero tenemos un ideal de grandeza, inspirado en los héroes, inspirado en los buenas acciones, en los hombres, un Jaime Torres Bodet, sí, ¿no? Sí. Un Vasconcelos, un Alfonso Reyes, escritores, poetas, etcétera. En algunos, Joaquín Capilla, un gran nadador, un gran clavadista, campeones mariles. Hoy estamos muy dispersos, no tenemos un ideal nacional, algo que nos reúna, que nos asocie, que nos vincule, que nos hermane. ¿Observa usted algo parecido a eso? Creo que no. Mi opinión personal, muy personal, sí, es que realmente no lo hay. Hay una condición de blanco y negro. O estás de este lado o estás de este lado. Y de bueno o de malo. O de aceptable o de reprobable. No hay ahorita, creo yo, un factor que realmente nos dé congruencia y coherencia como país. Y la educación, perdón que regrese al tema, la educación es la herramienta única para hacer que cualquier población se supere. Pero no está sola en el espacio. Tiene que tener recursos económicos, tiene que estar vinculada con la industria, tiene que estar vinculada con los países, porque ya no estamos aislados. Y a la realidad. Y sobre todo a la realidad. Entonces, tiene que haber una visión de la educación como un elemento transformador, pero que no es una utopía colgada en el vacío, sino que tiene que estar soportado efectivamente por todo lo necesario para que pueda dar el resultado que estamos buscando. Hay enormes dificultades. Le voy a poner un ejemplo. Gracias, maestra. Mi estancia los años finales en Guanajuato. La mayor parte de las escuelas en los estados, escuelas de nivel básico, primaria sobre todo, son escuelas multigrado. ¿Qué es una escuela multigrado? Una escuela que tiene 2, 3, 4 grupos. Ajá. Y en ellos se dan todos los grados al mismo tiempo. ¿Cómo? Sí, hay escuelas multigrado que es un solo salón, sí, con un maestro, sí, que les da a los niños de todas las edades, estén en primero o en sexto. Y el maestro, imagínense las habilidades que debe de tener para poder mantener la atención, el control del avance, la verificación del aprendizaje. no. Generalmente son escuelas con un número reducido de estudiantes, pero cuando en un estado el número de escuelas multigrado es igual o mayor que las escuelas bien organizadas, ¿qué resultados nos esperamos? Uno ve a las madres cada ciclo escolar que son capaces de vender el alma al diablo con tal de lograr un lugar para que el hijo estudie, y trabajan y se afanan y se hacen mil pedazos, pero luego pierden ya que lo inscribieron, como que pierden el interés, como si ya el chamaco está en la escuela, como si eso fuera el hecho, y ya la propia se desentiende. Hay quien dice que cuando se llegaron a la teoría de los conjuntos, que yo no sé cómo es, pero que antes el papá y la mamá podían ayudar en quebrados, en operaciones las fundamentales, contar, dividir, sumar, etcétera, restar. Se podía ayudar al niño a tomar el diccionario para buscarle el significado de palabras, etcétera. Pero que cuando llegaron la invasión chilena de los 70s aquí, que cambió la educación, que entonces se desbarató ese esquema. ¿Es verdad que que es tan sensible el fenómeno educativo que cualquier cosa lo puede distorsionar y hacer añicos? Yo creo que cualquier cosa no, pero sí hay muchas cosas que lo afectan. Ajá. Vamos a hablar de uno de los factores económicos. En una época
en que la familia era una familia prototipo, Ajá, el padre, papá, madre. la madre, los hijos, y la madre estaba en la casa, El padre trabajaba. el padre trabajaba, y se suponía que el proveedor no tenía por qué ver con la educación de los hijos, para eso estaba la madre. Y la madre educaba a los hijos. ¿Qué significaba educar? Pues le voy a decir de alguna manera, como se decían entonces, las buenas maneras, Claro. que se sepa comportar, Sí. que sepa respetar, que sepa hablar, que sepa cómo servirse en una mesa. Pero además de eso, estaban una serie de valores que conforman lo que constituye la educación. No sé si usted se acuerde, pero hubo un tiempo en que era la educación y la instrucción. Ajá. En la educación era la formación del ser humano en estos valores. Y la instrucción era aprender a escribir, a leer, las Sumar. matemáticas, todo lo demás. Llega un momento en que se confunden estos términos y habla de manera genérica de la educación. Pero educar es transformar a un ser humano. Y eso requiere de maestros, docentes, capaces de hacer eso. Eso requiere de personajes con una formación muy sólida, muy bien realizada, como sucede en algunos países. No cualquiera puede ser maestro. Claro. Tiene que tener una formación, demostrar capacidad en los hechos. El eros educativo. Exacto. El eros Educativo. Entonces, aquí no tenemos eso. Nuestras escuelas de formación de maestros Las normales. llevan años atrasados. En el 2017 hicimos un análisis de cómo andaba la presencia del aprendizaje de las tecnologías en la formación de los docentes. De todas las escuelas de la Universidad Pedagógica Nacional, muy pocas tenían, y era un curso de un semestre. O sea, iban a egresar los maestros sin conocer ni dominar las tecnologías que ahora los niños dominan. Entonces no ha habido una actualización. ¿Cómo van a poder ponerse frente como ejemplo y guía de alguien que sabe mejor manejar las tecnologías que los maestros? Yo estoy de acuerdo en que en una casa cualquier persona diga, no, pues esto sabe hacerlo mejor mi hijo o mi nieto. Y si se me atora algo en el teléfono o en la computadora, traigo al más chiquito de la casa y ese me lo va a resolver. Ajá. En la casa, en la familia puede ser, pero en la escuela el maestro debe dominar esto para usarlo como herramienta y enseñarle a los niños, a los jóvenes, cómo aplicarlo como herramienta. En cambio, se ha convertido en la forma de vida de los niños, está frente a una pantalla grande o chiquita. Eso distorsiona completamente la educación. ¿Se imagina la competencia que le representa a un maestro en una clase de 40 minutos mantener la atención de niños y jóvenes cuando en TikTok tiene mensajes de segundos? Cuando los niños se han acostumbrado a que los mensajes deben ser concretos y rápidos porque si no se aburren. ¿Y si se aburren? Así lo sueltan, ya no siguen atendiendo, ya su mente está en otra cosa. Y el propio salón de clase ya no es el amoroso ni es el lugar mejor donde un niño se encuentra, dado esto. O ya debe desaparecer en algunas escuelas suecas, ya no hay salón. Hay un gran parque, donde llega el niño, se puede recostar en el césped y estar platicando, eligiendo si quiere. No es Summerhill, que estuvo también de... Su época, sí. También parece que el niño es objeto de conejillo de indias, maestra. Sí, pues sí, ha habido periodos en los que se ha experimentado con los niños, por supuesto, pero yo creo que prácticamente en todo vamos aprendiendo conforme lo que se va presentando. La cosa es que si uno se toma la responsabilidad de la formación de la población de un país, debe de estar con la más sólida información, actualización, herramental, equipo para lograrlo. No es nada más métalos a un salón, entreténgalos un rato y ya. Ahora ha habido un cambio radical con el modelo educativo. Vamos a ver qué resulta. Es una nueva experimentación, como usted decía. Ajá. Vamos a ver qué resulta de eso. Pero cuando la evaluación no se lleva a cabo, difícilmente vamos a saber si hubo mejora o no.
Y la evaluación requiere de algo que se conoce como la línea base. Yo no puedo saber si algo mejoró o no si no sé de dónde parto. Yo tengo que hacer un examen, una evaluación que me diga, estoy aquí. Voy a hacer X, Y y Z para llegar aquí. Ajá. Si tengo este dato, puedo saber si lo logré o no. Pero si yo no tengo este dato, ¿cómo sé hasta dónde logré? Empecé en el suelo, empecé aquí, empecé en dónde, no lo sé. Y si no hay evaluación sistemática de los logros académicos en las escuelas, no podemos saber en dónde estamos. Y esa evaluación se desapareció en el sexenio pasado. Y ahorita hay algunas cosas que se están intentando disimuladamente de hacer en algunas entidades y otras a nivel federal. Pero se desapareció porque era injusto evaluar. Durante muchos años se dijo que mejores escuelas harán de nuestros hijos mejores mexicanos. Por supuesto. Y se desarrolló un gran programa de construcción de escuelas, el CAPSE famoso y demás. Sí, claro. Y parecía que se daba ese gran ideal nacional que por lo que vemos pues hoy se ha desaparecido. Me temo que sí. ¿Y qué nos espera entonces? ¿De qué vamos a depender? Baja usted la maestra Yolosóchitl Bustamante, véala usted, pues se interroga usted hacia dónde vamos, qué va a hacer de nosotros. Es una gran pregunta, ¿Qué vamos a hacer en este país para retomar un ritmo de formación de los estudiantes que realmente les permita competir con el mundo? Porque aquello de que no hay competencia es una ilusión. Claro. La vida es una competencia constante y la vida mundial, la vida de los países, es otra competencia. Hay que saber en qué podemos ser buenos para competir en eso y poder tener bienestar de a de veras para nuestra gente. Es que estamos, a través de eso se infiere que efectivamente tal parece que la educación pues ya no es ni buen modal, ni buen decir, ni buen comportamiento, que no existe, que no está. Entonces, y que tenemos que recuperar para poner como verdadero, pero auténtico, genuino valor, dotarla de valor. En su momento de ambición, ilusión, desde la Dirección General del Politécnico Nacional, ¿daba usted la batalla para buscar presupuesto para hacer? ¿Y cuál era su ánimo ante el gesto, la actitud? Pues desde un presidente de la República hasta el secretario del ramo. Me tocó trabajar con 3 presidentes, no siendo directora. Ajá. Yo regresé al Politécnico con un presidente, llegué a la Dirección General con otro presidente y salí de la dirección con otro presidente. Entonces me tocaron presidentes. 3 presidentes. Había la oportunidad de pelear por el presupuesto, había la oportunidad de generar recursos internamente para no estar siempre colgados de papá gobierno, sino hacer nuestra propia contribución. Generamos un programa de trabajo para los 6 años que se supone que podrían ser de director. La ley orgánica del instituto le permite que lo nombren a uno por 3 años y puede ser reelecto por otros 3. Y ya. Entonces, el plan de trabajo abarcaba los 6 años pensando en la posibilidad de seguir adelante. Hicimos un análisis de lo que se había hecho en el periodo anterior, porque hubo grandes logros que no se podían dejar de lado, claro, porque ahora va lo mío. Claro. ¿Sí? Yo era parte de ese grupo, no podía, siendo congruente, decir lo que yo hice ahí no sirve, porque entonces ¿para qué lo hice, verdad? Entonces se aprovechó lo que estaba ahí, se siguió adelante con esto y se buscó a través de un programa con un estrecho seguimiento, ver que se fueran logrando los proyectos que se habían planteado. Y creo que no podrían negarse que hubo logros importantes. Mantuvimos todas las escuelas del Politécnico demostrando la calidad a través de la certificación de sus planes y programas de estudio, tanto de nivel medio superior como de nivel superior. Buscábamos que hubiera evidencia de que se estaban logrando las cosas. Y bueno, hasta ahí llegamos. Después viene un conflicto, yo salgo sin terminar el sexenio, yo salgo en octubre del 2014, podría yo haberme quedado hasta el 2016. Ya no terminé el sexenio por un conflicto
y me piden la renuncia. Todo lo que se hizo nunca fue tomado como base para seguir adelante. Como suele suceder en los programas sexenales, ¿verdad? Muerto el rey, viene otra persona y vamos a empezar de cero. Y me parece que en educación, en donde los cambios toman tantos años, no puede uno darse el lujo de echar por tierra lo que otros lograron solo porque lo hicieron otros y no yo. Escribe usted sus memorias, ¿tiene usted en mente hacer esto? Gracias por esta conversación aquí en el canal del Congreso, que tiene una gran repercusión, que es interesante escuchar escucharla a usted. Muchas gracias. Y su visión de lo vivido, nada imaginado. Cosa que le agradecemos profundamente. Compartido cosas que son su vida, su pulso, su razón Mi de ser. percepción, sí, como yo viví las cosas. Como usted las vivió. Gracias por compartirlas aquí, maestra Yolotzochitl. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Maestra Yolotzochitl Bustamante, muchísimas gracias, directora del Instituto Politécnico Nacional, creación del presidente Lázaro Cárdenas, con aquel sinaloense que era, con el que vino a picar piedra realmente, a construir al Politécnico y ser un ejemplo. Batis. ¿Cómo se llamaba? Juan Batis. de Dios. Juan de Dios Batis. Tuve el privilegio de conocerlo, ya muy grande, con oxígeno, junto a su esposa Laurita, vivía en la calle de Prado Norte, en Las Lomas, hace unos buenos años. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes.